100 años, hace más de 10 décadas. No renuncies jamás a crear un poco de complejidad extra. No renuncies jamás a eso. Si puedes decir 10 décadas, cógelo, coge esa chaqueta. No te quedes en el 100 años, no te quedes ahí. Prevalece siempre esa cosa propia. Hace más de 100 años se traiciona, se traiciona. No. Hace más de 100 años que están enfrentados dos, dos estirpes de gatos. Hay una guerra de sangre, dos linajes, hay un risco. Hay una abadía, hay una barca. La barca no estaba a la altura, ¿no? Dos linajes de gatos hace años. De un lado el linaje de los mochetes y del otro el linaje cadencial, los cadeneros, Cadencio, el gato Cadencio, contra el gato Mochete, 18 generación, sala de mandos, puente de mandos del barco. No. Puente de mandos del barco principal. Teniente Mochete. De repente es teniente, ¿no? No. Teniente Mochete. Han llegado nuevas. No me disturbes. No me disturbies. Estoy con las cartas de vuelo. Han llegado nuevas. Teniente Mochete. Se presenta el subsecuente. Se presenta el subsecuente. Mochete cuarto. Todos se llaman Mochete. Entre ellos tienen que... Mochete cuarto. Han llegado nuevas. Por favor, no puedo ser disturbado. Son importancia. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Sacrificaré lo que estaría haciendo ahora por una escucha atenta. Me temo lo peor. Ay, pues sí. Está subiendo cadeno, sube cadenero por el barco. Está subiendo ahora mismo. ¿Cómo sube? Usa una cadena como siempre. Cortadla. Ahora mismo. Pasan 15 segundos. Vuelve el subsecuente, Mochete tercero. No podemos cortar. Cadenero está aquí ya. Está detrás de mí, me apunta con su sable. Ay, por Dios, pasa, cadenero, hombre. Pasa. Hola, ¿qué tal? Y se besan en la boca y era todo un fake la trama. Tengo que acabar ya porque... Tenía que acabarla. Sí, bueno, en fin. Buenas noches. Soy Miguel Noguera y hace ya bastante tiempo, me atrevería a decir casi 2 años, 4 semestres, que empiezo así el Ultra Show, es decir, cantando a la brava, a ver qué sale. Es una forma que a mí me gusta de empezar y luego, luego se acaba la canción, ¿no? Tenía que acabar de alguna forma. Y hoy había como 2 linajes y he metido ahí, cuidado, porque había, ¿no?
había una guerra. Primero ha habido el asunto de 100 años, 10 decenas, no renunciéis, pero luego, dice 100 años. En fin, había todo este asunto que esto ha sido como un pie de página justo en la entrada que imposibilitaba el desarrollo. Pero bueno, en fin, dejemos eso porque ya lo he comentado, ¿no? Entonces, en ese momento, ahora no vamos a entrar en eso. Pero había como una guerra muy profunda de sangre, mucho tiempo, mochete. El gato mochete yo lo suelo meter bastante, o sea, casi para mí es la única premisa, es introducir a mochete al precio que sea. Y hoy, cuidado, he decidido homenajear a mi propio gato Oscar, que yo le llamo cadeno, cadencio, cadencial, cadenero, y lo he metido ahí. Y esto a mí es lo que me ha dado toda la vida, este concepto de decir, coño, voy a meter a cadenero. Lo voy a meter y eso me ha dado toda la energía. Los animales detonan afectos que yo es que me emociono cuando pienso en la potencia que tiene un animal. No sé qué estoy diciendo. No, quiero decir, no, estaba este asunto. Había una barca que luego se ha convertido como en un galeón loco porque había un asunto ahí de cartas navales y tal. Me ha gustado mucho el momento así de, hey, le molesto, no, esto casi como atonal. Cadenero subía, ¿no? Cadenero, el malo, subía por el barco de los Mochete, sirviéndose de unas cadenas. Ha habido un momento ahí de, ay, voy a córtelas. Y parecía como que ahí ya fueran a decir, no, es imposible cortar las cadenas. Pero no, el tío dice, vale, buena idea, que eso me ha parecido un poco raro. Que tú ves que está subiendo el tío por una cadena y en vez de intentar cortarla o matarlo, vas a informar primero. Ahí pierdes un tiempo, ¿no? Y ahí te dan una orden lógica de corte la cadena. Y, claro, evidentemente luego había un problema de que el tío había conseguido subir, claro. Y incluso había esta cosa del muñeco de barro, ¿no? Que te está hablando alguien y dice, es que está aquí atrás apuntándome con un arma, ¿no? Eso, con un sable, ¿no? Con un sable, ¿no? Como te hago así en la nuca. Y luego, al final, es que tenía que acabar porque realmente estaba aburrido. Aburrido de mi propio castillo en el aire. Y he decidido zanjar, ¿no? Que al final eran amigos y era todo un rollo así de, no sé, de lobbies, que en el fondo son amigos, de la misma empresa la que está detrás. No sé, este rollo de Ausonia, ¿sabes? Lo de las Ausonia y Evax es la misma empresa. Un poco me he ido por ahí, pero para acabar, realmente. De hecho, no aprecio nada ese final. No me ha gustado nada, ha quedado sucísimo, no me ha gustado. Y bueno, y como podéis comprobar, lo que más me gusta es explicar lo que he cantado sin aportar nada. Y lo que más me gusta es decir que lo que más me gusta es explicar que lo que he cantado... Cuidado, porque ya es como una tradición y casi disfruto más ya en esa frase en que digo lo que más me gusta es comentar la canción sin aportar nada, ¿no? Y de ahí como señal, esto es lo que más me gusta. Ahora, esto ha sustituido al otro. Y bueno, ¿ahora qué? Ahora hemos llegado a un cul-de-sac, ¿no? Ahora ya no hay nada sobre la mesa, ¿no? Esto también me gusta decirlo. No, ahora viene la introducción. ¿Os habéis fijado, no? Que cuando en la entrada, al entrar, ¿qué coño? Cuando habéis entrado había una imagen, ¿no? Y la imagen era, cuidado, era esta, que es el asesinato de Lincoln. Que bueno, el tema es ese, ¿no? Que hace no sé cuánto tiempo este presidente estaba en el teatro, como vosotros, igual que vosotros, y vino un aguafiestas y le pegó un tiro en la cabeza. Tiro en la cabeza. Y hay risas, ¿no? Risas. Le dio un tiro en la cabeza y el hecho es que he escogido esta imagen así un poco borrosa porque cuando encontré esto buscando imágenes en Google, fue un azar, me topé con esta imagen, me gustó, me atrajo. Noté que el asesino, el que pega el tiro, sostiene algo con la otra mano. Tiene ahí como que hay una cosa, ¿no? Es esto, o sea, este elemento aquí. Y ahí tuve como un vislumbre, apareció una cosa que quiero traer aquí a Valencia hoy, por favor, que es que el tío estuviera sosteniendo la mano de un niño, del hijo, yo qué sé, del hijo de Lincoln.
Que con una mano estuviera quitándole la vida al padre y con la otra conmiseración, como de, cógeme la mano, que lo que vas a ver ahora, no me gustaría estar en tu pellejo, ¿no? Tranquilo, aquí hay una mano amiga. Yo entiendo lo tuyo, no es contigo, dame la mano, chaval. ¿No? Estás viendo el teatro y viene un tipo, ¿no? Y te da la mano y ¿qué pasa? Y acto seguido le revienta ahí la cabeza a tu padre. Y cuidado, también el gesto, ¿no? El gesto que hace Lincoln, ¿no? Que es como de, anda, venga, como de, ya está aquí, ya está aquí. Venga, el otro, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? De, bienvenida a mi propia muerte, que avance la historia. Dando paso, ¿no? Como presentando, ¿no? Como el presentador, como que ya lo supiera, ¿no? Este gesto lo hizo seguro. Esto no sale de la mano del dibujante. Esto lo vio el dibujante. En fin, esto era la introducción. Introducción, yo le llamo introducción y lo otro es intro cantada, lo que he hecho antes. Estoy haciendo tiempo. Y ahora empieza lo que es el Ultra Show propiamente dicho, que como veréis es una sucesión de ideas que llevo anotadas en este papel y después va a haber un pase también de imágenes y después del pase se acabó y me voy a ir a cenar un bocadillo que se llama almusafes. Es verdad. Es verdad, el bocadillo es cierto. Bueno, en fin, no, quería ubicaros, ¿de acuerdo? Hay una ubicación ahora muy larga. Verano, pueblo, verano. Hay paz de verano, la gente está de vacaciones, dos familias de vacaciones, dos familias amigas. Las dos familias, lazos afectivos muy profundos entre ellas. Quedan para cenar una noche de verano. Todo está bien. Está realmente el clima, no hay ningún problema en ninguna de las dos familias. El día siguiente ninguno de ellos trabaja, es verano, están en el pueblo, están ya un poco relajados. Realmente es un momento dulce de ambas familias y quedan para cenar en un restaurante del pueblo. Y es esto que, bueno, hay bebés. Hay bebés. Hay bebés en el restaurante. Hay bebés por todos lados. No, que las dos familias llevan bebés en las cajas. Coño, que llevan bebés que pueden ser de 2 años, que también está este asunto como que un bebé puede tener 2 años, no siempre es solo un mes, puedes llamar bebé a un niño incluso de hasta 3 años. Por ejemplo, en las noticias, si muere uno, dicen el bebé, tenía 2 años. Un agrio, una pipa pocha, ¿no? Una pipa pocha. No, pues que tienen bebés y en fin, que estos bebés están eufóricos, completamente, ya pueden andar y ya pueden un poco discurrir y entienden que es un momento dulce, que la gente está contenta y ellos son como esponjas y están realmente eufóricos ante esta gran confluencia de gente querida y están muy contentos y juegan entre ellos, primos, otro bebé bueno que ha venido, un niño rubio, y están realmente muy eufóricos, aunque lleven todo el día corriendo por ahí por los campos. Llega la noche y aguantan, no sienten sueño porque están segregando endorfinas y adrenalina y corren por ahí por el restaurante y realmente les gustaría, yo creo que si llegara el diablo y les dijera, os cambio este momento que se convierta en una eternidad absoluta o lo que vais a vivir toda vuestra vida futura, que no la conocéis. ¿Qué queréis? ¿Que esto se convierta en eterno, este momento? Y los padres ya van corriendo de, no firméis. Y ellos, sí, eterno, os lo juro. Si llega un ser así, un ser siniestro como que está ahí como detrás de un paragüero, chico, mira, ¿te gusta todo esto? Sí, lo estoy pasando. Pues quieres vivirlo siempre, para siempre. Firma aquí. Sí.
Y en el fondo no está mal, no sé qué hay de malo en ello. Bueno, el hecho es que hay estos bebés y que va pasando el tiempo, estas familias ya han cenado, tienen que tomar algún tipo de postre y como combinado posterior, entonces salen a la terraza y esto, no hay coches, es como que los niños pueden correr libres y están ahí en la terraza, todo muy bien. Y, coño, ya empieza a ser tarde, ¿no? O sea, a las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y los bebés ya, coño, ya no aguantan. Solo aguantan los chicos así como de 10 años, tal, pero los bebés de la familia ya es que aún luchan contra el sueño, pero ya es como que los tienen que reducir y llevar al carrito, ¿no? Y hay esa imagen como del bebé, el bebé como que quiere jugar, pero ya está medio dormido en realidad, ¿eh? Que cree que está corriendo por la plaza, pero ya está en el carrito como ataviado y como que hace así, tira agua de la fuente, en fin. Se duerme, cae dormido y las familias siguen tomando café durante horas, hasta las 4:30 de la mañana. Y llega el momento de la despedida y se da ese corro extraño de silencios. De bueno, pues ya, hombre, a mañana ya me buscáis, yo me levanto a la 1, ¿eh? Y están ahí los bebés como pájaros, como pájaros ahí en los carritos. Y hay un momento siempre en que todas las miradas encuentran a esos bebés y hay un recuerdo para ellos también. Y dicen, mira estos dos como angelitos, míralos, han caído con todo el equipo. Todo el equipo, ¿no? ¿Qué equipo? ¿No? ¿Qué tienen ellos? ¿Navajas? ¿Qué tienen? ¿Qué cajitas tienen ahí? Caído míralo, soldado de la vida. Hay un ser especialmente ñoño, ¿no? Soldado bergantín de la vida. No, como que se quedan ahí mirando. No, propongo despertar al bebé para despedirse de él. No, ¿qué coño? No. A ver, oye, que a las 4:30 de la mañana, ¿no? No, hombre, es que esto... No, hombre, no le despiertes. No, a ver. Oye, que se van, hombre, que se van. Los ojos... Huevos hervidos, ¿no? En vez de ojos. Como que jamás, o sea, no lo despiertas a un bebé a las 4:30, no entiende nada y pedirle explicaciones, ¿no? ¿Tú qué? Yo ahí aguantando, ya me gustaría a mí tener un carrito como el tuyo, esta mierda, ¿no? Hombre, ay, es que tú te voy a dar una bofetada y todo. El ñoño de repente, ¿no? Ah, toma. El niño jamás recordará esa despedida. Y ahora quería compartir dos invasiones, ¿vale? Dos invasiones mínimas, muy pequeñas, que de hecho no, casi son tan pequeñas esas invasiones que no merecen el nombre de invasión. Son invasiones inframins, muy pequeñas. Y el asunto es que se dan. Llama a alguien, ¿no? Que se llama así. ¿Se dan? Ahora entras tú. ¿Se dan? No, que se dan en la vida. Se dan en la vida. La vida de ese hombre, ¿no? No, coño, no, mierda, joder. No, son momentos en los que alguien hace algo que está un poco invadiéndote de tu terreno a nivel social, que te está ahí como... Es un poco como... Es como si te metieran una polla en la boca sin tocar las paredes de la boca. Como que no puedes llamarlo. O sea, es como que se han metido en tu espacio, pero no han tocado, no han hecho nada. Es decir, es muy feo, pero si no te toca, realmente no hay átomos de carne que salten del pene a la campanilla. No hay nada, pero hay como esa visión de algún efluvio ha caído de semen viejo, ha caído una cascarilla microscópica, ha caído en la lengua, ¿no? Pues eso es lo que se imagina, la cabeza se vuelve loca. Cuando alguien te mete una polla en la boca, la cabeza enloquece y aparecen todo tipo de hipótesis de microquímica. No te estoy tocando, ¿no? Ya, pero... En fin, no, el otro día que estuve comprando aioli en el Corte Inglés.
compré aioli, compré un bote y no nada más. Solo necesitaba ese aioli. Y fui a la caja a pagar y solo llevaba el aioli, ¿vale? Y lo puse ahí sobre la cinta negra. Y detrás de mí venía un señor que llevaba pues más productos, ¿no? Y yo estaba ahí como, no sé, un momento ahí como que no estuve atento. Y la cajera me preguntó, ¿tú tienes la cara de aioli? No, no, no. Me preguntó, ¿solo es esto? ¿Solo, solo es esto? ¿Es solo esto? No sé si dijo, ¿solo es esto o es solo esto? ¿Solo esto? Y el hijo de puta que venía detrás de mí dijo, sí, solo es esto. Se arrogó el derecho de contestar por mí. Y coño, y me pareció una agresión bárbara, aunque no había ocurrido nada ahí, pero me pareció feo. Y lo odié también en proporción a la invasión. Sí, solo es esto. Además no dijo, sí, él solo lleva esto, que también solo es esto. Yo lo sé, solo es esto. No nos hemos, ni nos han presentado, pero... Y luego otra invasión de estas, que es cuando pides un azúcar extra en una cafetería, cuando te han dado el café con leche con un solo azúcar y tú eres de los que toman café con leche con 2 azúcares y ves que pasa por ahí el camarero y dices, mozo, tal, tal, mozo, mozo, tal, tráeme por favor un azucarillo. Y él, sí, 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 y el tío se va, ¿no? Y tú sigues ahí hablando, tal, y regresa con el azucarillo, y el tío, a medida que se acerca hacia ti, lo sacude para ti. Y o sea, él como que yo creo que le puedo hacer este trabajo de compactar los gránulos en el fondo de la bolsa. Y eso me corresponde, eso ya es mi cuerpo, ya es mi cuerpo. Es mi mano, es mi sensitividad. El café no es solo el café, es también esto. Y lo estás haciendo tú por mí. No ves que me estás metiendo toda la polla. No estás. Es muy obsceno decirle esto, ¿no? Así, allí, ¿no? Otra también, otra invasión, cuando a alguien le llega como WhatsApp y hace este ruido de... en un tren, ¿vale? Y llegan WhatsApps de estos, silbarlo tú como casi inconscientemente, el de otra persona. Como que le llega y se oye, y tú haces como... Y eso también es feo, pero a la vez no, ¿no? Porque no es de esa persona la canción, ni es una palabra que haya pronunciado, pero hay algo, un retintín ahí muy... Es un poco más feo, pero bueno, está ahí, está bien, en el terreno este. Y lo quería traer aquí esta noche a Valencia, esto. He venido con esto al teatro. Vale, sí. ¿Cómo valorar este momento? ¿Cómo valorar vosotros este momento en que yo valoro, ¿no? Algo. Nivel crítico. Vale, vamos ahí. Sí. Vamos. El cuánto de alegría. ¿Cuánto de alegría? No, no se entiende, ¿no? Lo que dice el tío. El cuánto de alegría. La unidad mínima, mesurable, ya irreductible, indivisible de alegría. El cuánto, el uno mínimo, ya no menos, de alegría, que se ha localizado, lo tienen, lo han conseguido definir y se corresponde exactamente, lo han fijado con una secuencia de conducta humana muy concreta, que es cuando en una conversación alguien menciona a Richie Valens, el de la... Richie Valens, y otra persona presente en la conversación dice, el de la bamba,
pues esa pequeña iluminación neuronal como asociada a la bamba, a la información, que es un poco guasona, pero eso es el cuánto de alegría. Eso es lo mínimo que puedes alegrarte. Cuando constatas, cuando haces esa conexión, Richie, el de la bamba. Pues la alegría que te da la bamba, la alegría que te da que no es el de la marcha fúnebre, no es como, el de la marcha fúnebre, ahí no habría cuánto de alegría, pero si es el de la bamba, porque la canción misma es graciosa, ya hay ¡ping!, ya hay una partícula de alegría. El de la bamba. Y a partir del cuánto de alegría se miden el resto de alegrías, yo qué sé, 5.000 el de la bamba, unas pantuflas nuevas. Yo qué sé, ¿sabes? Por ejemplo, 8.000 el de la bamba, el nacimiento de un hijo. De repente se rompe, ¿no? Un hijo, 8.000, 10.000, un coche. La mente quebrada, ¿no? 128.000. Qué mierda, qué divismo es este. No lo digo. Soñar, soñar. No, coño, llevar la pistola en la misma mano en la que llevas el cigarro y llegar a disparar fumando un poco, ¿no? ¿No? ¡Alto! Ceniza ahí un poco. No, mira, lo hace con la boca el tipo, ¿no? Se lió mucho el tipo. Me cago en la puta. Llamar ella a la CIA. Yo esto lo escuché el otro día en Cuarto Milenio, que hablaban de la CIA y a alguien se le escapó un ella, a ella. Me hizo gracia. Es que es correcto, es decir, ella, la CIA, ella, pero a la vez es como muy concreto, como de esto, la CIA, ella, no puedes llamar a ella a la CIA. A ella no le parece bien esto. A la CIA. Y se le escapó a uno. Y nadie en la mesa dijo nada. Imagínate que Iker de repente dice, pues me parece muy interesante que hayas llamado ella a la CIA, ¿no? Eso es imposible en la mente de... ¡Jamás! Iker jamás haría eso, ¿eh? Eso es una lástima. Hostia, acabas de llamar ella a la CIA, ¿no? Y se olvidan del tema, ¿no? Esto no... Ahí está toda la debilidad de Iker. Y cuando llaman a una cabeza, se queda ahí. Cuando llaman a una cabeza, así que han encontrado los científicos, una cabeza así de paleolítica, una cabeza suelta, como de repente, una cabeza ahí que no sabemos si es un eslabón perdido, porque esto no es ni humano ni neandertal, esto es nuevo, y es una cabeza y la apodan, ¿no? Caroline. La llaman Caroline. Joder, si encuentran el cuerpo, ¿no? Qué problemazo de, coño, el cuerpo se llamará Robert. Como que hay algo de que es la cabeza, Caroline. Sola, no con el cuerpo. Como incluso llegan a tirar el cuerpo a la basura si lo encuentran por este problema nominalista. No, tíralo. No, porque se llama Caroline la cabeza, tíralo. Pero si es una nueva especie de... Tíralo, hazme caso. Cuidado, no, quería ubicar algo muy, muy extraño. Grupo de viejas han encontrado una lámpara como oriental de estas de frotar. Ha salido un genio. Sale el genio y llevan horas con él.
y hay como de repente una hilaridad. O sea, están como muy contentas con ese tipo y él también ha perdido un poco sus atribuciones de genio, así como ese rigor de no, solo 3 deseos y está haciendo deseos como para pasar el rato con ella. Como que hay una cosa así como muy de, ¡pua! Hostia, cuánto tiempo sin conocer a gente tan guay como vosotras. Y ella es como, ¡ay, qué loco todo! ¿Qué haces? Y el tío va como cambiando el techo por ensaimada, por harina, va cambiando cosas de, ¿no? Y como, mira, oh, y de repente, no sé, muta cosas, ¿no? La cabeza de una vieja en la de la otra, en fin, como hace cambios. Oh, de repente el tío hace, oh, y tiene un cigarro en la mano. Algo que no, muy bajo, ¿no? De repente. Tiene un puto cigarro en la mano y está fumando. De repente. No, y están ahí con él como, ¡ah! Incluso hay un tema ahí como un poco sexual, porque el tío está como Aladín, pero en carne, color carne. Color carne y duro y como... pero el cuerpo le acaba como en fuga, le fuga en la carne. La carne se convierte en un rabo ahí duro. Sácalo, saca la terminación de la lámpara. Saca, porque quieren como penetrar, o sea, quieren como ser... No, es igual, que están con él tal, y de repente el tío les propone una cosa como muy loca, que es mutar la inteligencia de sus gatos, de los gatos que tienen las viejas. Como de, jaja, vuestros gatos, puedo convertirlos, la inteligencia de vuestros gatos la puedo convertir en la inteligencia de cualquier ser. Y empieza a decir seres como muy bajo, de muy baja estofa en la escala evolutiva. ¿Queréis que tengan la inteligencia de un gusano, vuestros gatos? Y ellas, ¡ay, no, un gusano, no! Ah, no, un gusano no. Y no, pero de un platelminto, ¡no, qué asco! ¡No, que son tontos! Y están ahí, ¿no? ¿Y queréis que tenga la inteligencia de una pequeña ardilla roedora? ¡No! ¿De un mono? ¡No, un mono! Coño, di sí. Di sí. Les coló el mono. Como, el mono loco. Pero joder, es más inteligente que el gato. Estáis en la dinámica de no a todo, de todos son seres, el mono. Coño, el mono sí. ¿Seguro que no de un mono? ¡Ay, no, el mono! No, coño, son muy inteligentes. Dales el discernimiento de que digan sí a lo del mono. Dales ese deseo. Parece un señor, ¿no? Dales el deseo de que digan sí a lo del mono. Dales el juicio, la capacidad de juzgar que el mono es más inteligente en este momento y la hilaridad que has creado tú mismo. Dales, concédeles por mí, por mediación mía. Parece un tío que estaba ahí como hirviendo de rabia tras unos cortinajes. Y ahora yo te conmino a ti a que les des a ellas la atribución de poder distinguir que el mono es más listo que sus gatos y que ellas han caído ahí en la trampa retórica que tú estabas dando, las series de baja estofa, y al final han metido al mono y ellas... Dales, por favor. No, sé digno ahora. No, que María Teresa Campos, de repente, ¿no? Convoca una rueda de prensa para declarar que ha sido testigo, que ha visto ella sola, solo ella, en Madrid, en el centro de Madrid, de noche, varias veces al Yeti. Una especie de reverso de la fama. Pero ¿habría alguien más? No, yo estaba sola y me ha pasado... no sé, joder, tengo que imitarla, ¿no? Vaya mierda. Y me ha pasado muchas veces. Estaba iba a tirar basura. Había el Yeti. Había el Yeti mirando los ojos rojos. Estaba en la Castellana. Pero seguro, pero solo tú, María Teresa, tú eres famosa y solo tú ves al Yeti en el centro de Madrid. Sí. Un delirio ahí muy extraño, ¿no? Esa señora. Matarlo, ¿no? Matarlo. Lo mató. Echó agua al cocido y la cosa se quedó así.
jodió la paella que estaba preparando. Cortó la mayonesa al tío. Se quedó ahí como mirando y no pasó a la siguiente idea y empezó a ser violento todo y lo mató. Jodió todo. Un pájaro ahí en una rama y no se movía y solo miraba. Y lo jodió todo. El ritmo, todo se fue a la mierda. Y no hubo, ahí se cortó y luego ya siguió, pero ya no era lo mismo. Cuidado que empieza, ¿no? Empieza a ser así, ¿no? Hace viento y el gorrión sigue en la rama. Venga, sigue, coño, sigue. ¡Ah! Una señora mayor en sueños grita, en sueños, ¡cómeme el rabo, zorra! ¡Agáchate! Pero no es que esté reproduciendo las palabras de un otro, sino que es ella misma que encarna esa figura. Y cada noche encarna ahí la figura de un maltratador, un hijo de puta, y lo hace ella. Se convierte en él, cada noche. Pega unos gritos. ¡Cómeme el rabo! ¡Ahora! ¡Agáchate! ¡Zorra! Y luego se despierta sintiendo culpa, ¿no? Porque dice, yo sentía lo que sentía aquel ser. Ahora sí que se ha cortado la mayonesa un poco. Ahora sí. ¡Abre la boca! ¡Zorra! Pues es ella la que lo... O sea, ella está encarnando eso. De noche solo. Luego de día está como, es que no sé, me dan unos sueños en que yo me veo como un... Y claro, es que me da vergüenza de mí misma, no sé si colgarme o... ¿Qué hago? ¿Me cuelgo? ¿Me cuelgo o no? Preguntarlo así, ¿no? ¿A alguien? ¿Me cuelgo o no? ¿Me cuelgo? ¿Me cuelgo? ¿Me cuelgo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espera, espera. Las poesías del Samur en la ambulancia tenían una libreta gorda y ahí los sanitarios a veces escribían poesías y eran capaces de dejar aquello que estuvieran haciendo si les daba un apretón poético. No, espera, no, es que se me acaba de... No, porque por la situación esta como... Y coño, y se iban ahí, y tenían el cuaderno con una cadena atado al botiquín, y ahí generaciones y generaciones de sanitarios que... Y poemas buenos, sobre la vida y la muerte. A ver, desfibrilador, espera un momento solo, y la última estrofa. Las poesías del Samur. Estos documentales que hay como de tipo guerras de la historia, guerras mundiales, guerras civiles, estos documentales de la 2, en que aún hay testimonios, hay nietos igual de aquellos que vivieron la barbarie y salen en la 2 viejos declarando aquello que vivió su abuelo. Ya viejos ellos, que es un poco que a veces no sabes si es él o es el... Como, es un asunto de vejez y están ahí y siempre hay un momento en que hablan de una cualidad de aquella experiencia, ¿no? Y dicen, aquello fue muy duro, lo que vivió mi abuelo fue muy duro, fue durísimo aquello, pero nunca traen un objeto, nunca aparece un objeto con el cual comparar esa dureza, nunca dicen, fue aquello fue durísimo, tan duro como esto. Toca. Sí, aquellas bestias salvajes, lo que le hicieron a mi abuela, aquello es lo más duro que he oído en mi vida. Tan duro como esto. Y la señora como que se ha currado el tríceps. Toque. Es exactamente esta dureza. He traído unas barritas de metal que, bueno, creo que es exactamente la densidad de lo que le pasó a mi abuelo, de la dureza de lo que vivió. Toque, apriete. No ceden, ¿verdad? Así de duro fue, así de duro. Cámara lo graba, ¿no? Ya veo ya.
No, no ve, lo siente. No se olvide nunca de que esto lo siente, no lo ve. La dureza no se va por las ramas. La dureza se siente, no se ve. O sea, usted es un tonto. Usted es tonto, loco. Pues ahora no sale usted en el reportaje. No le sacó. Me ha llamado tonto, no sale todo esto. No, pero esto era mi legado para mis nietos y jódase. Que yo soy un tonto loco, tú más tonto, que estás fuera del reportaje de la guerra. ¡Ah! ¡No! Como, coño, no, pero hablando de estos estallidos, un diagnóstico en el hospital, unos padres. Un diagnóstico esperado, niño enfermo, hospital, los padres, llevan horas. Aparece el médico a dar el diagnóstico. ¿Qué haría acontecido? Los padres se levantan y el médico de repente tiene unos poderes felinos que a veces le dan como a Cirilo, como que de repente el tío se le ponen las pupilas de gato y le da justo cuando está dando el diagnóstico. Verán, Nathan, lo que tiene Nathan es... ¿Qué le pasa? ¡No! Como, ahora no, ahora sí que no, narrativamente. Ahora no. ¡Oh, mierda! ¿Qué le pasa a Nathan? ¿No? Como que creen que tiene algo que ver, pero no. ¡No! Pero también es muy grave lo que le pasa al chaval. Los padres no saben cómo reaccionar, ¿no? Su hijo, hemos visto que en las pruebas tiene bueno, en fin, se llama an involvement in knocking. Oye, los padres llegan al martes y 13 sin querer, ¿no? La situación es tan rara que, en serio, hacer el martes y 13 en serio. Que sea tal el desconcierto que llegues ahí, a ese rincón de la cultura. Que solo tengas esa herramienta expresiva para lo que está sucediendo. Que al médico se le erizan ahí los pelos y le... ¿Cómo puedes reaccionar así? Llorando, ¿no? Los padres llorando ahí. Ay, el tío se convierte en un pequeño lince. Un pequeño lince. Al final, lo espectacular era la transición, pero luego era un pequeño lince. Que le quedaba grande la gabardina de médico. La gabardina. No la bata, la gabardina de médico. Doctor, ¿pero qué le pasa a Nathan? Ya se va por los tejados el doctor. Esta sonrisa de intentar hacer hoyuelos al mismo tiempo, ¿no? Como que sacrificas un poco la estética de la sonrisa a cambio de un plus, ¿no? Hay algo como de delfín ahí, ¿no? De repente, para las fotos se forzaba los hoyuelos y lo perdía todo. Jugaba a ganar, pero perdía todo en la apuesta. No basta con la sonrisa, creo que puedo tener un poco más, hoyuelos. Ahí lo pierdes todo. Primer concierto táctil de Rafael, año 2134. Estas frases, ¿no? Desconcertantes, ¿no? Año 2134, primer concierto táctil de Rafael. ¿Ha sobrevivido Rafael? ¿Qué mierda? No, es con el cadáver, con el cuerpo, que se lo pasan como un balón de Nivea. No hay nada ahí de ciencia ficción ni... Primer concierto. Habrá más, lo recogen en un saco luego.
No había nada ahí sofisticado, no estaba Rafael ahí con unas petroletas que le daban vida y como cantando con las manos táctil. No, no, no. Era mucho más grosero todo. No, estos pueblos en los que la gente son tan pequeños los pueblos, bueno, muchos pueblos, que pasa este fenómeno, que es que la gente, aunque no se conozcan directamente o aunque no se conozcan de nada, se dan los buenos días y las buenas noches porque es un pueblo reducido, en fin. Y hay como ese momento así como crepuscular en que hay como buenas noches, buenas noches. Como la gente se va recogiendo en sus casas y buenas noches, buenas noches. No, responder a un buenas noches con un cuidado. o- Responder no porque haya algo que amenace la integridad de ese viejo, sino responder en punta, con un no, no vas a recibir la simetría, con una atención, ¿no? Buenas noches, atención, como, ¿qué pasa aquí? Como, y dejarlo ahí como, he subido un poco el potencial de esta escena. Ahora, esto está abierto, lo he abierto, pero me voy, no va a pasar nada. He abierto un campo, he abierto un potencial, ahí queda. Buenas noches, cuidado, atención, como muy pam, muy staccato. Atención, cuidado. Buenas noches. No. No. Negar eso, negar eso. No. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y ya te vas, tú ya has dado el bueno. Eso equivale al buenas noches. Simplemente es como de una calidad extra, de una energía superior el buenas noches. Ahora ya llegamos ya casi al carrusel de imágenes, a la fantasmagoría, al mundo de la linterna mágica. Es el ñoño de antes, ¿no? De Bergantín, velero, niño, que has caído con el equipo entero, como un soldado del futuro mañana. Un ñoño que no articula con una fascia extraña, ¿no? El Bergantín ha caído el soldadito en mi corazón. Pero antes de poner las imágenes, os quería proponer susurrarle a tu pareja en el oído, susurrarle, muera, muera, muera. De repente, el imperativo de morir, sin previo aviso. Muera, muera, muera. Muera usted. A tu pareja, ¿eh? Un odio ahí como de otra época, en formato íntimo. Bien. Ahora vienen unas ideas con imagen. Muy bien. Voy a poner aquí para que no obstaculice. Para que no obstaculice. Y voy a pasar las ideas. ¿Vale? Joder, Montserrat Caballé con brazos rígidos de palo. El hecho de muerte, ¿vale? El hecho de muerte. Os ubico. Alguien muere en su casa y su cama se transforma en lo que se conoce como lecho de muerte. Y bueno, es una cuestión de tiempo, de espera, de bueno, a que se extinga la vela, ¿no? Y a veces hay muertos, pues muertos, ¿no? Gente que está en el trance de morir que tienen como más energía, ¿no? Y duran unos días, ¿eh? Incluso pueden como arreglar asuntos pendientes, despedirse y tienen como, bueno, como que casi que no hacía falta hacerlo tan pronto el lecho de muerte, pero que, bueno, que de alguna forma no se sabe, pero bueno, que coño, el tío tiene ahí un poco de petaca ahí todavía de energía coño, y le dio tiempo de pintar su propio, le dio tiempo de pintarse, se clavó
No, iba ahí el tío y pidió, no, unos óleos, tal, no sé qué, coño. Y le dio tiempo, le dio tiempo. Y ahora os quería proponer un elemento que es como de algunas chaquetas, es un lazo que hay detrás de algunas chaquetas, quizá no lo hayáis visto nunca, pero bueno, de hecho este tipo, hay un diseño, es un diseño en que llevan esto, que es como para colgarla muy bien, pero como de una zona central a la chaqueta. Como por un lado un cuelgue señor, pero también el lugar del centro de masas de la chaqueta, no sé por qué está ahí. Pero no, os propongo una estirpe de guerreros que desde muy pequeños les entrenen para un único momento que consiste en colgarse del... Y ya está, ya está. No hay más. Toda la vida para ese momento, para ese trance de saltar sobre el abismo y, coño, lo he conseguido, soy el guerrero bueno. Y ya está, ya no... Luego no saben dar patadas ni puñadas. Pero es, hombre, es un poco guerrero, ¿no? Un poco guerrero sí, ¿no? Un poco solo. Guerrero de la vida, bergantín. No, coño, yo tengo gatos y les hago amorres. Me amorro a ellos, les doy amor y afecto. Y este tío lo hace pero al rabo. Verter el afecto en el rabo del animal. Todo el amor directo ahí a la espina. Al fin y al cabo el rabo también es gato. No se opera ningún cambio. Estoy todavía en el espacio Schengen. Estoy dentro del gato. Puedo verter todo el amor ahí dentro. Jugar a la línea, jugar in extremis. Aquí necesito introducir un poco el asunto. En los autobuses de línea, ¿vale? De estos así, como normales, que se da este momento en que, no sé por qué, estos que tienen dos puertas, tienen tres puertas, tienen la primera, luego hay dos puertas, y a veces, no sé por qué, la del fondo del todo no se abre. O sea, hay como un tema ahí como de terminaciones nerviosas del... Como que es más probable que se abre la primera, pero la segunda no, no sé por qué, no, a veces no, y entonces a veces hay alguna señora que tiene que bajar y se ve obligada, pues igual es una persona que lleva años sin hablar con nadie, una persona que odia el contacto con la humanidad y de 0 a 100 en un segundo, porque si no, o sea, si no grita un me puede abrir, un me abre, de lo más hondo, si no grita eso no le abren y de repente ya está como a su bola, como sola en la vida y de repente, coño, me va a abrir, como tienen que sacarlo. Y joder, que sacaran un DVD cada año con los mejores me abre del año. Los de profundis del autobús y del cuerpo también. ¡Me abre! ¡Por favor, abra! Como muy picado el montaje y dura 3 horas. Todo tipo de personas ahí. ¡Abra! ¡Abra! Incluso los unen, ¿no? Los sonidos. No hay un momento de silencio en todo el montaje. Como 2 horas y media. Y esta señora, bueno, que en fin, que hizo una promesa a la Virgen y bueno, había una persona enferma y esta persona se curó y la promesa consistía en hacer el Camino de Santiago arrodillada, de rodillas. Y coño, a los 5 metros los demás peregrinos dijeron, ¿no ve que no es viable? ¿No ve que no? ¿No ve que quedan 500 kilómetros aún? ¿No ve que ha medido mal? ¿No ve que ha hecho el ridículo sacro? Levántese, penosa, payasa. No va a llegar el pelo a Santiago de usted. A los 5 metros, ¿eh? De salir del albergue, que ya empieza ahí como llorando y tal. ¿Pero qué hace? ¿No ve que no es compatible esto en términos anatómicos? Y ahora volvemos un poco al autobús de línea, que a veces pasa que vas en autobús y de repente... Bueno, no vas tú, ¿qué coño? No, olvidaos. Las tostadoras tienen un... No.
que tú vas por la calle, un error de base, ¿no? De raíz. Que vas por la calle y de repente pasa un autobús y hay algún jovencito, algún niño que se dedica a hacer peinetas y como los cuernos a la gente al azar, como disparando al azar, como un loco que dispara. Y esto a todo el mundo le ha pasado alguna vez que coño, que dices, hostia, mira, me están haciendo esto a mí, me están interpelando de un modo muy rudo y yo no he hecho nada, ¿no? Y es como un aguijón en el alma, ¿no? De repente un niño como, ¡hey, tonto! ¿No? Como, ¿qué haces mirando esto? ¿No? ¿Qué haces perdiendo el tiempo mirando esto? Ya solo por esto mereces este castigo. Ya solo por entretenerte aquí, por haber caído en mi pequeña trampa cognitiva, ya te mereces. ¿No? Esto... amparados, ¿no? en la velocidad de las toneladas de metal, ¿no? En las que van. Y, no, y coño, estos chavales que han tenido una especie de fallo cognitivo grave y hacen la peineta a la gente que está dentro de la... Se equivocaron. Vamos a hacer eso de la... señora, no, mierda, no, somos del mismo bando, no. Señora, hostia, no, el suelo es continuo. Vamos en el mismo móvil. Ah, coño, os propongo también este tío que consideró que era compatible la fricción de la rueda en la entrepierna con el movimiento y con llegar a casa. Como que el tío valoró de, no, yo el tejano no sabrá, mi peso no impide del todo. Y cuidado, porque esta figura, aquí donde la veis, es un poco paradójica, se da en Martes y 13. Hay un sketch, un gag de Martes y 13, en el que ellos hacen como de unas presentadoras del telediario que aprovechan como en la sintonía. Cuidado que os he llevado a un sitio que no esperabais ahora. Yo sé que ahora mismo estoy tendiendo un puente a un lugar muy esquinado, muy lejos, que están haciendo ellos Martes y 13 de presentadoras y la sintonía del telediario tiene como unas sacudidas sonoras de ¡pram! Y ellas como que saltan con las sacudidas y al final el plató queda destruido totalmente, como deconstruido, ¿no? Y es como una imagen así muy posmoderna de ellos, que están como en un sitio que tiene suelo de piedra al mismo tiempo, como medieval, y uno de ellos hace la coña de como subirse a la mesa, al redondel este de madera de la mesa, y hace esto, y esto causa hilaridad en el público, como de ¡ah, qué locura! Y ya está, y claro, al final se le acaba, ¿no?, la vuelta, ¿no? Pero yo estoy convencido de que Josema, en ese momento, en mente tenía esa imagen de la compatibilidad entre la rueda y el estar en... Estoy convencidísimo de que el mensaje al público era ese de ¿os imagináis que esto sigue y yo me voy a mi casa? No me creo que el tío no estuviera pensando, bueno, ahora voy a pasar por encima y se va a acabar. No, yo creo que estaba un poco evocando esa figura. ¿Eh? Es como, ¿no? Aquí yo creo que ese era el mensaje de, ¿os imagináis que...? En fin, y nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque ni él se acuerda, ¿no? Eso ya en su cerebro se borró. En fin, seguimos. Acusar el tedio, ¿no? El mismo tipo que estaba en el escenario, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, no? Bueno, va, seguimos. No, cuidado con esta incomodidad de una señora que está hablando con su propio perro por el móvil. Y le está explicando sus penas al perro. ¿Cómo avanza el animal si tiene que sostener el móvil? No iba muy lejos la llamada, no. Háblale directamente. Joder, lucha sobre tarta. Mucho vigor arriba, pero abajo, cuidado, no quebremos ahí la cobertura de chocolate. Abajo estamos juntos los dos en esto, pero arriba toda la rivalidad que quieras. Y cuidado con esta incomodidad de cuando cuando alguien delante de ti va a cerrar su carpeta de documentos y notas que, cuidado, que, cuidado, no.
No, es igual, porque es lo mismo, ya veréis que es lo mismo. Que al plegarla, la carpeta, al cerrarla, noquea al niño. Noquear al niño con un trozo de tela. Plegado de toalla noquea al niño. Y esto también me pasó el otro día en el tren, que había un señor y el tío llevaba una bota negra puesta. De repente no hubo comunicación ninguna. Era una bota negra. No, no, que entró un rayo de luz en el tren. Imagináis, en mí, o sea, hay algo de que bota negra va a funcionar muy bien y no. Una bota negra como la noche. Negra, como de charol. Entró un rayo de luz, ¿vale? Y que me aspen si no era una pequeña bota lo que creó. Dije, ¿qué puta bota rara con tacón lleva este hombre? Y no, era un trompeleil, ¿eh? Era un rayo de luz, en fin. En fin. No, coño, cuidado con estas orejas que sostienen las patillas. Son compatibles. Las hemos echado de menos durante años en los gatos. Cuidado, esto era lo de la puta carpeta que... Esta incomodidad de que cuando alguien... Retomad esa mierda, ese preludio. Que cuando alguien cierra su carpeta, que ves que va a pillar un papel y lo va a destrozar. Esa incomodidad, esa visión al filo. No, 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 mierda, ¡ah! Ya está jodido. Esa sensación que todos hemos vivido. Lo importante es que todos lo hemos vivido y que eso es un elemento, eso es una herramienta para comunicarnos nosotros y no la usamos. Es decir, en vez de decir casa, perro, decir no, cuando hay un documento, usarlo como una palabra de nuestro lenguaje común, ¿no? Está y no está al mismo tiempo. Y ya la última idea, nave de ladrillo. Nave de ladrillo. Bien, bien. Y bueno, para terminar, tengo aquí una última imagen. Ahora no sé si con imagen me refiero a imagen o imagen así mental. Pues es mental, esto lo he apagado. Bueno, pues tengo una última imagen y es un pobre loco en un andén, solo, hablando solo en un andén, gritando en un andén, un pobre loco solo y diciendo, estoy aquí en el andén hablando solo, estoy hablando yo aquí solo. Por fin una locura transparente y cristalina. Por fin una honestidad en la locura. Estoy yo aquí solo, por favor, que esto es una tontería, no tiene sentido. Que yo soy una persona adulta ya que me he visto por los pies, estoy gritando aquí, todo el mundo está escuchando que estoy hablando solo. Y que no tiene ninguna lógica, esto no llega a nadie. Por fin una locura como el diamante. Gracias. Buenas noches.